Damos gracias por que nos has permitido llegar con bien a este lugar. Gracias porque nos permites una vez más aprender más de tu palabra. Gracias por los hermanos que vienen de camino. Gracias porque nos has cuidado toda la semana, porque nos has provisto, porque hemos podido sentir tu presencia en cada momento de nuestras vidas, Señor. Padre, te pedimos que seas tú, que sea tu Espíritu Santo hablando en esta clase, que nos ayudes a recordar todo lo que hemos venido aprendiendo durante cada clase, Señor, y que podamos unir y entender lo que no hemos podido entender tal vez, Señor, y que aprendamos, que atesoremos, Señor, que podamos eh, enamorarnos cada vez más de ti y que podamos también entender, Padre, que cada cosa que nosotros hacemos, desde venir a tomar una clase, como desde hacer la dinámica del tabernáculo, como estudiar, como estar en un chat, como pertenecer a un grupo, como este que es el Instituto, Señor, todo lo hacemos para honrarte, para glorificarte y porque nos has dado la bendición, Padre, de tener una familia espiritual, una familia en que nos podemos apoyar, una familia en la cual podemos platicar unos con otros, Señor, que no solamente sea venir, pasar asistencia y ya, sino que podamos realmente crear eh, relaciones, Señor, que podamos encontrar una verdadera familia, Padre. Te pedimos todo esto, Señor, que seas tú obrando desde la clase, en cada uno de nosotros y en cada una de las cosas que hagamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar. La clase de hoy es prácticamente la conclusión de cada una de las clases que hemos estado llevando. Tal vez va a haber puntos que sean más sencillos acá porque van a ser rápidos de tocar. Tal vez los profundizamos mucho en las clases pasadas y a veces entre más profundizamos, a veces más nos enredamos. Pero esta es la clase donde yo creo que si en algo nos enredamos, vamos a poder entenderlo de manera simple. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes si en la Biblia hay, quiero hacer la pregunta correctamente, porque si la hago como yo la tenía planeada, tal vez se confundan, pero hay una sola carta o dos cartas en la Biblia, o sea, un testamento o dos testamentos. Hay dos, el antiguo y el nuevo. Y cuando ustedes escuchan eso, ¿qué es lo que se les viene a la mente al escuchar antiguo y nuevo? Uno se vive en la ley y otro se vive en la gracia. Ajá. Y fíjese, ¿cómo? ¿Qué dijiste? Esa sería la respuesta. Que Cristo vino a cumplir el antiguo porque nosotros prácticamente no pudimos. Es verdad, yo una vez escuché un estudio de que realmente hay gente que la división del Antiguo y el Nuevo Testamento lo toman como si fueran dos completamente diferentes. Y no es eso, es que hay un antes y un después. No es que uno sea una cosa y el otro sea otra cosa, sino que realmente prácticamente todo es una misma historia. Porque cuando yo escucho antiguo y escucho nuevo, en mi mente es como que el antiguo ya no sirve. ¿O no les pasa? Como de decir, ese es mi, no sé, mi mueble antiguo y este es el nuevo,
¿no? Hasta la manera en que nosotros lo decimos es como, ese es el antiguo, este es el nuevo, ¿no? Como que con desprecio y como que con orgullo. Como el Viejo Testamento. Ajá. Y algo que estuvo bien curioso fue que alguien una vez hablando de ello dijo, no le llamemos el Viejo Testamento porque por lo general nosotros vemos como que algo viejo. Algo viejo. No sirve, ya no lo utilizamos. Claro. Claro. Ajá. Entonces es bien importante entender eso, que aunque está realmente sí dividido en dos partes, es porque es antes de Cristo en la tierra y después de Cristo en la tierra. Ahora, es como si habláramos de dos dioses, ¿no? Uno en el antiguo y otro en el nuevo. Mucha gente lo puede tomar así. O también se podría tomar como en uno era bajo la ley y otro bajo la gracia. Pero son cosas que ahorita vamos a aclarar. Y qué bueno que queda esta clase. Yo estaba pensando si hacía esta clase como conclusión o si hablaba de los profetas, o sea, Cristo en los profetas, pero hablé con el maestro que viene, con Daniel, y él me dijo, tranquila, concluye con eso y yo hablo de Cristo en los profetas en la materia que viene. Entonces, con toda la confianza, creé esta clase para concluir y yo creo que nos va a ayudar a poder entender cositas que tal vez quedaron en duda. ¿Okay? Esta clase, el objetivo de esta clase es que me aprenda yo a cómo usar la computadora. Ahí está. Concluir la materia mostrando la unidad perfecta del plan redentor de Dios en toda la escritura, afirmando que la Biblia no presenta dos planes, ni dos pueblos, ni dos dioses, sino una sola historia culminando en Cristo. A pesar de que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, es el mismo plan, un solo plan, que va de corrido desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Okay? No dos. Ah. Sí, en el video está la presentación. Me hiciste burla, me hiciste bullying en los comentarios de YouTube y vienes a decirme que se enteren todos. Sí, y me dice gracias por decirnos desde el principio. Okay. Tenía que sacar eso de mi corazón. Ya me siento mejor, ¿no? No dos Biblias, sino una sola historia. Y esto es porque muchas personas tienen la idea de dos dioses. Uno de ellos en el Antiguo Testamento y otro de ellos en el Nuevo Testamento. Piensan que cuando vemos el Antiguo Testamento estamos viendo el Dios del Antiguo Testamento que es de juicio y solo de juicio. Y realmente que cuando nosotros no estudiamos a fondo la palabra, realmente sí vemos como si hubiera mucho juicio, mucha matanza, mucha sangre en la Biblia, pero poco a poco, conforme vamos estudiándola, nos vamos dando cuenta que todo tenía un propósito, ¿ok? Y piensan que el Nuevo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento, es un Dios de todo amor y que no hay juicio y que todo es amor y nada más amor, ¿verdad? Ellos dicen que en el Antiguo Testamento solo está la ley y que la ley fue reemplazada por la gracia y que en el Nuevo Testamento es solamente gracia. Pero no nos olvidemos que cuando nosotros vemos la cruz, lo que nosotros vemos en la cruz es juicio. Es juicio. Lo que pasó en la cruz y que Cristo fuera a la cruz es por cumplir
el juicio que nosotros teníamos que haber pasado. No es que Dios dijo, ok, a veces yo siempre les pongo este ejemplo, no es que Dios dijo como muchos de los papás hacemos que nuestros hijos ponemos un castigo y nuestros hijos, por ejemplo, yo con mis hijos, que les digo, mañana no juegas el PS5, porque ellos juegan 1 hora al día. Y yo les digo, mañana no juegas el PS5. Y entonces, en el momento ellos me dicen, ay, no me importa, ¿no? Pero llega el siguiente día y dicen, mami, ¿puedo jugar? Mami, ¿puedo jugar? Mami, pero si yo ni contesté feo. Mami, pero yo no empecé el pleito. Mami, pero yo no. Mami, pero yo no. Mami, pero yo no. Y me hartan tanto que a veces le digo, mira, lárgate y juega, pero el fin de semana no juegas, ¿no? Casi nunca les levanto el castigo, yo la verdad soy bien cruel, pero para no verme mal, yo les digo, ve y juega. No es que Dios, al ver nuestra necedad, Él dijo, ay, ya me voy a olvidar de su castigo y nada, me olvido de los pecados, me olvido del castigo. No es que pasó eso. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y hubo una muerte en la cruz, solo que no fuimos nosotros los que morimos en esa cruz, sino que fue Cristo y que venció la muerte y que resucitó al tercer día. Pero en el Nuevo Testamento vemos juicio también. Y también vamos a hablar de cómo no es que la gracia haya reemplazado la ley, ¿ok? Más adelante vamos a hablar de eso. Ay, mi garganta. Bendita garganta. Ok, la gente que piensa esto es porque a lo largo de la historia han surgido muchas enseñanzas heréticas, como una de ellas bien famosa es el marcionismo. Este hombre, que mi amor, llamado Marción de Sinope, espérenme tantito. Yo creo, Gil, que hay, sí, tenemos una nena allá. Este hombre, Marción de Sinope, él en el primero o a mediados de primero y segundo siglo, él empezó a enseñar que realmente el Dios del Antiguo Testamento era completamente uno diferente al del Nuevo Testamento y que nada tenía que ver una cosa con la otra. Incluso él se atrevió a querer hacer un nuevo canon y sacar del canon todo el Antiguo Testamento, eliminar todo el Antiguo Testamento y eliminar completamente el Antiguo Testamento y partes del Nuevo Testamento. ¿Y qué partes eran? Pues las que apoyaban el Antiguo Testamento. Y él quería que todo quedara como que era algo completamente dividido. Entonces lo expulsaron de la Iglesia Romana. En el año 144 lo expulsaron porque él rechazaba el Antiguo Testamento y partes del Nuevo, que eran las que apoyaban. Entonces, porque cuando realmente nosotros vamos a la Biblia, lo que nosotros vemos es que desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia narra de una manera cronológica y entendible, narra creación, caída, promesa, redención y consumación. Y cuando lo estudiamos de una manera limpia y simple, vemos que de principio a fin, todo es el plan de Dios. Entonces, la misma Biblia nos enseña que es una misma historia, que Dios es inmutable y que Dios es santo y amoroso en ambos testamentos. En los dos testamentos, Dios es santo y exige santidad, y que en los dos testamentos
Dios es amoroso, bien amoroso. Y vamos a ver ejemplos más adelante. Ay. El mismo Dios que juzgó el pecado en el diluvio liberó a Israel de Egipto. Ese mismo Dios es el que mandó a su Hijo a morir en la cruz por cada uno de los que estamos acá y, bueno, por todos los que estamos acá, ¿verdad? Por todos los que estamos acá y por todos los que estamos acá. Realmente, él desde el principio tenía el plan. Siempre ha sido un Dios de amor, siempre ha sido un Dios bondadoso, siempre ha sido un Dios misericordioso, siempre ha sido un Dios de gracia. Siempre Abraham fue justificado no por obras de la ley, sino por la fe. Eso es gracia, ¿ok? Jesús afirma la unidad que hay en la Biblia. Lucas 24-27 dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ese es Lucas narrando cómo cuando Jesús enseñaba desde Moisés y desde todos los profetas, lo que Jesús les declaraba era que Moisés, los profetas y todo el Antiguo Testamento, lo que estaba haciendo era que estaba anunciando al Mesías. No es que Jesús apareció de momento. El Antiguo Testamento no es inferior ni obsoleto, es incompleto sin Cristo, pero indispensable. O sea, si yo me decido estudiar solamente el Antiguo Testamento, jamás voy a lograr entenderlo porque está incompleto, porque no está el Nuevo Testamento. Pero al final de cuentas, si yo leo el Nuevo Testamento, tal vez voy a entender más que si solo leo el Antiguo, pero tampoco lo voy a lograr entender del todo. No voy a entender muchas cosas que ahí me enseñan porque no tengo la base del Antiguo Testamento ni el plan completo. Y eso no me va a permitir a mí poder entender. Por eso es que decimos que el Antiguo Testamento no es inferior ni obsoleto, es incompleto sin Cristo, pero indispensable. Jesús prácticamente lo que nos dice es que Moisés hablaba de él, los profetas hablaban de él, los salmos hablaban de él. Cuando leemos toda la Biblia, Jesús, nos damos cuenta que Jesús no aparece improvisadamente en el Nuevo Testamento. Él es el centro eterno del plan de Dios. Imagínense que si yo solamente leyera el Nuevo Testamento, no le encontraría mucho sentido a la cruz, no le encontraría mucho sentido al castigo, el por qué Jesús tuvo que morir en la cruz, no le encontraría mucho sentido a profecías o ni entendería que son profecías que se están cumpliendo en el Nuevo Testamento que se habían profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso es que no es que sean dos Biblias, es una biblioteca donde tiene muchos libros, que todos los libros lo que hacen juntos es que nos están narrando un solo plan, ¿ok? Y es prácticamente cuando hicieron el canon, lo que hicieron fue que pusieron lo que estaba antes de Cristo y lo que estaba ya después de Cristo. Entonces, por eso cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, leemos realmente lo que era toda la cultura judía, claro, todos los israelitas, todo eso. Y cuando ya viene Cristo, encontramos algo más universal. ¿Okay? Yo creo que la forma más fácil de entender es que en el Antiguo Testamento, en muchos de los libros, siempre se habló de un Mesías prometido. Siempre. De forma muy que
no tan claro, sino que había que escudriñarlo para entender, estaban hablando era del Mesías que Claro, venía, claro. pero en todo el Viejo Testamento se hablaba de eso. Y mira la importancia de lo que dice Omar, porque para nosotros es bien fácil decir, ¿cómo es posible que no lo reconocieron? Si era tan sencillo, decía que iban a nacer en Belén, pues nació en Belén. Y decían que iba, y ¿me entienden? Y nosotros, porque somos bien críticos en ese aspecto, y decir, bueno, realmente mismo Dios o sea, no permitió que lo reconocieran. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Para nosotros es bien fácil poderlo ver todo tan claro porque ya se vivieron muchas más cosas que ellos no habían vivido. Por ejemplo, los que lo negaron, los que lo rechazaron, pues aún dudaron de su resurrección porque ni siquiera, o sea, cuando nosotros decimos que Jesús resucitó y se le presentó a sus discípulos, en ese lugar no estaban los mismos que lo habían negado. Estaban los discípulos. Dice que estuvo 40 días. Mucha gente vio que él había resucitado. Pero ¿se acuerdan que la otra vez estábamos hablando que no hay nada que nos deje más ciegos que el pecado, que el orgullo? Yo creo que los fariseos estaban, y sobre todo los más altos en rango, estaban tan cegados por el orgullo, porque dígame si cuando usted no lee en la Biblia de que cuando Jesús resucitó, dice, habían mandado soldados a cuidar la tumba para que no fueran a pensar, o sea, para que los discípulos no robaran el cuerpo y después dijeran que había resucitado. Y por eso, porque ellos sabían que eso estaba escrito, ¿no? Entonces ellos decían, no, vamos a mandar soldados y que no permitan que se acerquen los discípulos. Si fuéramos nosotros los que hubiéramos mandado a esos soldados y aún así la piedra es movida, los soldados no se dan cuenta de nada, pues por lo mucho hubiera entrado duda en nuestro corazón, ¿no? Como de, yo creo que sí resucitó, nos equivocamos. Pero 2 que 3 acá, por el orgullo, se quedan callados y siguen negando por orgullo. Por orgullo. Y eso mucho, yo siento que no hay, mire, la altivez, el orgullo, son pecados que literal nublan la razón completamente, la nublan por completo. Y si alguna vez acá alguno de ustedes ha sentido orgullo, yo me considero que en mi familia, no que sea orgullosa, no soy rencorosa, pero sí a veces llego a ser orgullosa. Y aunque yo me esté dando cuenta que no tengo la razón, yo sigo peleando. No le digan a mi marido, no le digan a mi marido, por favor. Pero muchas veces yo digo, híjole, él tiene razón, pero por dentro el orgullo me dice, no lo reconozcas, no le digas, ¿no? Aquí solo yo, esposo, solo yo. Aquí solo yo. Entonces, y después digo, qué mal, Isabel, el orgullo, pero no le digo, ¿no? No le digo. No, después le digo, te obedecí, lo hice como tú querías, nomás por darte la razón. Pero yo la tenía, ¿ok? Él ve todas las clases. Así que sí, algunas veces tú tienes la razón. Ay, hoy vengo por sanar mi corazón, ¿vieron? Alguna herida hay ahí que... Bueno. No, ¿verdad? No, a lo mejor sí. La orgullosa. Ay, ok.
Bueno, avancemos. Jesús no abole la ley, sino que la cumple. En Mateo 5:17 Jesús dijo, no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, es bien importante que nosotros entendamos algo. La ley sigue siendo válida, pero no como mucha gente piensa que es válida. Hay gente que piensa que la ley es válida para salvación y la ley nunca jamás se dio para salvación, porque hubiera sido injusto. Y Dios no es injusto, Dios es un Dios justo. Él sabe que nunca hubiéramos logrado cumplir toda la ley. Entonces la ley nunca se dio para salvación. Acuérdense que nosotros vimos eso en la clase y ahorita en los siguientes clics lo vamos a ver. Pero la ley, aunque sigue siendo válida, no para salvación, por favor, pónganlo en la mente, no para salvación, nunca ha sido para salvación, ¿ok? La ley sigue siendo válida para revelar el carácter santo de Dios y para mostrarnos lo que es pecado. La ley nos muestra parte del carácter de Dios y nos enseña qué está bien y qué está mal. Porque si Dios no nos hubiera dejado saber la ley, ¿alguna vez ustedes han visto mamás o papás regañando o dándole nalgadas a sus hijos sin explicarles por qué? Y no hay cosa más injusta que eso, ¿no? Es como, ok, está bien, dale la nalgada, pero explícale por qué y asegúrate que primero le enseñaste que no se tenía que haber hecho. Porque si nunca le enseñaste, pues el niño no sabía que estaba mal. Él hizo algo que simplemente entendió que era válido. Y tal vez es un ejemplo bien malo, pero tal vez cae. Dios nos da la ley para que nosotros entendamos su carácter y para que nosotros entendamos qué es lo que no tenemos que hacer porque nos va a afectar. Eso nos va a afectar. Entonces, hay varios tipos de ley. Está la ley moral y esta es cuando hablamos de los 10 mandamientos, que es la que nos refleja el carácter de Dios. Y ese no cambia. La ley moral siempre va a estar. Esa no cambia porque Dios es inmutable. Él no cambia. Por lo tanto, esa ley no cambia, ¿ok? Está la ley ceremonial, que nosotros vimos que esa ley apunta a Cristo, todo lo que tiene que ver con las ceremonias que se hacían en el Antiguo Testamento. Y está la ley civil, que esa ley se le dio específicamente a la nación de Israel como un estado teocrático. Entonces, cuando nosotros vemos esa ley civil, prácticamente en estos tiempos, pues es nula, ¿ok? O sea, la ley, la moral, no desapareció porque no cambia, Dios no cambia. Lo ceremonial fue cumplido y se está cumpliendo por Cristo. Y la ley civil fue contextual solo para Israel, porque prácticamente, incluso después de que hablamos de la ley, estaba hablando con Sail de que dentro de la ley civil estaba hasta cuando había moho en las casas. Estaba el por qué no comer ciertos animales, por ejemplo, como el puerco, ¿no? Y es porque el puerco es un animal, en ese entonces, era un animal silvestre. ¿Silvestre? Salvaje. Salvaje. Silvestre también, ¿no? No estaba domesticado. Entonces, acuérdese que al no haber baños, pues incluso eso es parte de la ley civil, que ellos tenían que salir del campamento, hacer del baño, enterrarlo y luego entrar otra vez al campamento. Entonces, ¿qué hacían estos animales? Iban, desenterraban y era lo que comían y por ende era antihigiénico.
podía causar varias enfermedades. Entonces, hay mucha de la ley civil que se le dio al pueblo como una nación teocrática, o sea, prácticamente eran sus leyes, porque ahí estaba lo religioso y el gobierno juntos, ¿ok? Entonces, miren lo que dice Romanos. Luego, por la fe, invalidamos la ley. Ese es Pablo, ¿ok? En Romanos dice, les está enseñando sobre la ley. Le dice, luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Prácticamente, la ley no es que fue invalidada, sino que fue cumplida por Cristo. Y la ley nos sigue enseñando a nosotros cuál es el carácter de Cristo, la ley de Cristo, de Dios, la ley moral. La ley nunca fue el medio de salvación, siempre fue un tutor que llevaba a Cristo. Y mire lo que dice Gálatas. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, que ayo, para los que no sabíamos, es tutor. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. O sea que en el mundo romano, un ayo no era el maestro principal, sino que era el tutor, el que vigilaba al niño, el que lo disciplinaba, el que lo llevaba a la escuela. No era el destino como tal, sino que era el guía. Eso era la ley, el que nos guiaba hacia Cristo. Entonces, eso nos lo dice Gálatas. La ley no fue la escalera para subir al cielo, fue la luz que nos mostró que no podíamos subir sin un Salvador. Imagínese la ley como un espejo. Incluso ese ejemplo lo pusimos cuando hablamos de la ley. Imagínese la ley como un espejo. Yo voy, me pongo enfrente del espejo que es la ley y el espejo me está mostrando que tengo una mancha en la cara. Pero el espejo me muestra la mancha, pero imposible que el espejo limpie la mancha. Me muestra la mancha, pero ¿quién limpia la mancha? En este caso, Cristo. Es el que limpia la mancha que hay en mí, que la ley me está mostrando. ¿Ok? Así es como nosotros podemos ver la ley. La gracia no comenzó en el Nuevo Testamento y eso lo hemos venido viendo, ¿ok? Vemos gracia desde el principio. Adán y Eva fueron cubiertos con pieles. Ahí encontramos una gracia en cobertura. Los cubrió después de haber pecado. Entonces encontramos esa gracia en Génesis. Abraham fue justificado por fe. Vemos gracia en justificación. Lo justificó por gracia. Vemos a Israel restaurado repetidas veces, como más de 1 millón de veces, igual que a nosotros. Gracia que persigue al infiel. Gracia que persigue al infiel. Noé halló gracia en medio del juicio, porque Noé no era perfecto. Y hubo juicio en ese momento donde hubo una inundación y todo ser humano murió. Pero en medio de ese juicio, Noé por gracia fue guardado, obviamente para el plan y el propósito del Señor. David fue perdonado porque a pesar de que era un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo un montón de pecados y fue, un montón de pecados. Gracia en perdón. Entonces, vemos gracia sobre gracia. Oseas, el libro de Oseas. ¿Quién aquí ha leído Oseas? Si no, tiene que ir a leer Oseas. Lea Oseas. ¿Alguien acá le gusta leer? ¿A quién aquí le gusta leer? Pero en serio, leer libros, así, devorar libros. Sí. Subas despacio. No, ok. ¿Quiénes fueron? Mafe, Mercedes, Alejandra. Ok.
Era para buscar un libro. Les voy a traer un libro. Es un libro basado en el libro de Oseas, pero está escrito, es más para mujeres, porque está escrito como en una novela romántica. Lo han hecho, se llama Amor Redentor. Dios mío. Pero es un libro que les prometo que a mí me lo regalaron y yo dije, ¿cómo van a hacer una historia romántica, una novela romántica de un libro de un profeta? Y sí, o sea, es algo que nos gusta a las mujeres, ¿no? Pero desde que lo empecé a leer, empecé a llorar y a entender cómo Dios nos busca sin importar qué. Ah, de verdad, de verdad. A las que levantaron la mano, se los voy a traer. Y a las que no, pues cómprenlo. Por no haber levantado la mano. No, voy a traer uno, sí. A las que lleguen temprano se los voy a regalar. Miren, vamos a ver lo que le dice. Ok, Oseas es una parábola viviente de la infidelidad de Israel, el amor persistente de Dios y la gracia que restaura. Miren, eso es un pedacitito nada más de Oseas 3, que es 2 versículos. Entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Les voy a dar el contexto. Dios escoge a Oseas, uno de sus profetas, y le dice, te vas a casar. Y Oseas, por fin, con una adúltera. Y Oseas, ¿por qué, Señor? Porque sí. Te vas a casar y no dice si ella ya era adúltera o si ya tenía mala reputación o si del lugar donde él había ido a sacar es que las mujeres eran así, no sabemos. Pero Oseas se casa y la mujer le es infiel una y otra vez. Y llega un momento donde, por lo que la historia está contando, se entiende que ya es esclava sexual. O sea, alguno de esos hombres la toma y la esclaviza y él tiene que ir a comprarla. Tiene que ir a pagar por ella. Y uno, sí. Ella se iba, claro, claro. Pero llega un momento al final donde él tiene que pagar por ella. O sea, no es que ella ya regresa, sino que él tiene que pagar para poder llevársela. Y entonces, cuando uno ve eso, uno dice, híjole, pues ya, Señor, pobre Oseas. Que por cierto, hay Biblias bien antiguas como la Septuaginta, que en lugar de Oseas dice Jesús. Porque es el mismo significado, el de Oseas y el de Jesús, que es como nuestro Salvador. Entonces, en lugar de Oseas es Jesús. Y obviamente, pues es lo que nos está enseñando este profeta. Algo que no me gustó de este libro que les estoy contando es que a mí me hubiera encantado leérselo así a toda mi familia, pero si no, como es una historia que romantizaron, ¿así se dice romantizaron? Sí. Ah, porque yo me invento palabras, pero romantizaron. Han puesto muchas imágenes que sí son fuertecitas y después sacaron una película que la película sí no es apta para verse, ajá, pero la película también es bella. Es bellísima, para verla de verdad así y esquipear lo que quieran esquipear, pero... El que te digo. Y que no has leído. ¿Ya lo leíste? ¿Lo leíste para hacerte examen? Angie lo leyó. Ah, no, pero sí, pero para Angie sí. Y que Angie me lo leyó, sí. Ah, la película, ¿la viste? ¿Se llama igual? No sé si la pusieron en Netflix, pero creo que sí. Está en Netflix, ¿verdad?
Y termina con una de mis adoraciones preferidas. Yo estaba llorando y cuando empezó la de te rescataré, la alabanza de te rescataré, la adoración, mi esposo me decía, pero ya, mi amor, ya basta. Él también estaba llorando, de hecho. Sí, Amor Redentor. Y van a poder entender un poquito mejor el libro, pero bueno, ya, porque entonces prácticamente vemos cómo Oseas tiene que ir y rescatar a esta mujer. Dios le está diciendo a Oseas, a pesar de todo, no rechaces a Gomer, que es tu esposa, porque lo que él quería, lo que Dios quería mostrar por medio de Oseas era que el pueblo viera cuánto amor, y de hecho estos versículos dicen, esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, porque Israel era esa mujer que se prostituía, esa mujer idólatra, y el Señor es el Salvador, es Oseas, que va y la busca y la busca y la busca y después paga por ella. Nosotros hemos sido esa mujer y el Señor pagó por nosotros. ¿Hace sentido? Es de sentir gratitud y ver la gracia de Dios desde el Antiguo Testamento, porque Dios le dice, pero yo los amo. Enséñales que a pesar de que ellos vayan y busquen y adulteren y adoren a otros ídolos, yo los amo. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. No solo de juicio, sino de amor. Entonces, Israel es la esposa infiel en la analogía y Dios muestra que aunque haya pecado y rebelión, su amor y gracia permanecen. Dios no abandona al pecador, sino que provee un camino de restauración. Cristo es el cumplimiento supremo de esta gracia. Él es el esposo que redime al pueblo infiel, pagando el precio perfecto de la cruz. Jesús no vino a anular la historia del Antiguo Testamento, sino que vino a cumplirla. Cada acto de gracia en el Antiguo Testamento es un anticipo del amor redentor de Cristo. Eso es lo que nosotros vamos a ver siempre. Oseas nos recuerda que el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento es el mismo. Un Dios de gracia que persigue, restaura y redime a su pueblo. Vimos cómo en el Nuevo Testamento está el cumplimiento de las sombras y que el que las cumple es Cristo, que son las sombras, son las tipologías. ¿Alguien de aquí recuerda alguna tipología o sombra que hayamos hablado? ¿Alguien recuerda alguna tipología o sombra de Cristo? Ay, no, yo les voy a empezar a llamar por nombre. El tabernáculo es sombra de Cristo. Muy bien. ¿Alguien más? Las fiestas son sombra de Cristo. Muy bien. ¿Alguien más? Ay, no sé si llorar o reír. Voy a toser. David es sombra de Cristo también. Vamos a recordar. Yo sabía, por eso necesitábamos concluir con esta clase. Pascua, solo puse las fiestas prácticamente. Él murió por nosotros. En 1 Corintios lo vemos. Voy a ir más rapidito. Ya usted puede ver esta presentación en YouTube. Ajá. Los panes sin levadura, lo que nos enseñaba es sombra de que Él nos limpió del pecado. Primicias, la fiesta de primicias, Él resucitó primero asegurando nuestra resurrección. Pentecostés es la sombra de que Él envió su espíritu para formar a su pueblo. La fiesta de las trompetas, Él volverá y reunirá a su pueblo. La fiesta de expiación es sombra de que Él aplicará plenamente la obra de purificación y justicia.
Y la fiesta de los tabernáculos es sombra de que Él reinará y morará con nosotros para siempre. Acuérdense que, que Él estará con nosotros para siempre. Quiero avanzar para no quitarles mucho tiempo. Nada fue casualidad, toda la historia converge en la cruz, ¿ok? Las promesas siguen vigentes. Promesas, ¿se acuerdan de alguna promesa? ¿Alguna promesa que hayamos visto en el... No, dime. La de Abraham. Abraham, ¿cuál fue la promesa que le hizo Abraham? Ajá, que todas las naciones serían benditas por medio de su descendencia. ¿Qué otra? Ajá. En el pacto que él hizo, el pacto unilateral, ¿verdad? Que se iba a llevar a cabo sí o sí, ajá, sin importar qué. Ajá, Cristo viene, claro. El Mesías vino, y viene a venir. La de David, que él vendría del linaje, que por cierto en sus notas ven que cumplí. La semana pasada les dije que les iba a poner las dos genealogías y que les iba a poner el estudio que yo tenía. Ahí está. Ahí se los puse al final para que después lo vean, ¿ok? Entonces vamos a recordar las promesas. La promesa de redención, la simiente que vencería a la serpiente en Génesis 3:15, vimos que se cumplió en Cristo, que sigue vigente porque seguimos viviendo bajo esa victoria y que Cristo ya venció, pero esperamos la consumación final, ¿ok? La promesa a Abraham, que ya mencionamos, Dios prometió bendecir a todas las naciones por medio de su descendencia, cumplida en Cristo, vigente porque el Evangelio sigue bendiciendo a todas las naciones. La promesa del Rey Eterno, Dios prometió a David que de su descendencia vendría un Rey Eterno, el Mesías, que gobernaría para siempre. Que se cumplió en Cristo y que sigue vigente porque Cristo sigue reinando y su reino no tiene fin. La promesa del nuevo pacto, Jeremías 31, que tal vez no la mencionamos muy a fondo, pero sí la hablamos cuando hablamos de la fiesta de Pentecostés, la ley escrita en los corazones y perdón definitivo, cumplida en la obra de Cristo. Después la promesa del Espíritu, Joel 2, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, cumplida en Pentecostés y vigente porque el Espíritu sigue obrando en la iglesia. Y la promesa de restauración final, nueva creación, justicia perfecta y reino eterno, inaugurada en Cristo, pero aún esperamos la consumación final, ¿ok? Después también estuvimos viendo, bueno, no, esta es la que no vimos a profundidad, pero vamos a mencionarlas. Ya con el maestro, con Daniel, van a poder ver más a fondo las profecías, que fue la clase que tuvimos que sacrificar para poder avanzar, ¿ok? La profecía sobre su nacimiento lo encuentran en Miqueas 5:2. Él dice que el Mesías nacería en Belén. Y en Isaías 7:14 nos habla de su nacimiento virginal, que sería concebido por el Espíritu Santo. La profecía sobre su identidad divina, esa sí la estuvimos hablando mucho. Isaías 9:6, el niño nacido, pero llamado Dios fuerte, que incluso dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Luego la profecía sobre su ministerio, Isaías 61:1, ungido para predicar buenas nuevas y libertar. Profecía sobre su sufrimiento y muerte, Isaías 53, el siervo sufriente, donde dice que fue herido por nuestras rebeliones, que fue llevado como cordero al matadero y que cargó el pecado de muchos.
Y Salmos 22, que es un salmo que tienen que leer porque es bellísimo, porque describe cuando David escribió este salmo, yo me acuerdo que una vez lo estaba estudiando con mis hijos en un devocional y toda esa noche yo no podía dormir porque yo pensaba cómo ese salmo describe lo que Jesús sentía exactamente mientras estaba siendo crucificado. Cómo él se sentía rodeado por sus enemigos, porque en el Nuevo Testamento no se ven esos sentimientos tan claros más que un día antes en el Getsemaní, pero en el Salmos 22 los describe de una manera tan palpables que de verdad uno puede ver de manera diferente cómo Dios se sentía el día de la crucifixión. Ahí es donde dice que sus manos y pies fueron traspasadas y que repartieron sus vestiduras, que fue la de Jesús, nunca la de José. Acuérdense que eso también lo dije acá, que mucha gente dice que se pelearon la vestidura de José, la túnica de José, y eso no es bíblico. Profecía sobre su traición, Salmos 41:9, un amigo cercano lo traicionaría, y la profecía sobre su resurrección, Salmos 16:10, no permitirás que tu santo vea corrupción. Esa sí la tocamos un poco. Y la resurrección universal, Daniel 12:2 profetiza la resurrección mostrando que Cristo es la esperanza de todos los que duermen. Y luego el juicio final, el día del Señor, anunciando por los profetas, es la manifestación final de Cristo como juez y salvador, donde se cumplirán todas las promesas de redención. Y la derrota final del mal. Donde Génesis 3:15 promete la derrota del mal, Cristo la asegura con su muerte, resurrección y juicio final, culminando en la nueva creación, nuevos cielos y nueva tierra. Esto que están viendo aquí era como íbamos a desglosar la clase de los Cristo en los profetas. Pero ya no pudimos, pero sí la van a ver. ¿Ok? Y ya por último, la teología de la historia de la redención. Y cuando nosotros decimos la teología de la historia de la redención es aquella que estudia la historia bíblica mostrando cómo Dios ha obrado desde la creación hasta Cristo para salvar a su pueblo, usando personas, eventos, leyes y promesas como preparación para la obra redentora. Ya para concluir completamente todo, prácticamente este es el último slide. Todo lo que estudiamos en esta materia vimos que se une en un solo centro que es Jesús. La caída creó la necesidad de un redentor que es Jesús. Los pactos desarrollaron la promesa y esas promesas fueron cumplidas en Jesús. Israel fue instrumento histórico. Acuérdense que hablamos incluso que Israel fue un instrumento misionero porque de él nació el Mesías por el cual son benditas todas las naciones. Gracias, mami. Thank you. Te lo agradezco. Thank you. Ahora sí es alergia. Los profetas anunciaron esperanza. Cristo cumplió, y cuando nosotros vemos o hemos ido viendo cómo Cristo ha cumplido, hay algo que nosotros podemos tener certeza, y es la certeza de nuestra salvación. Miren, si algo se les va a quedar en esta clase, que espero que sea bastantito para el examen, pero si no, no se preocupen, los repruebo y ya, no es cierto. No, en la otra semana. Algo que nosotros tenemos que acordarnos siempre es que al ver cómo todo se ha cumplido y cómo todo se sigue cumpliendo, tenemos que tener la certeza de nuestra salvación, que no es algo que se ha inventado en nuestra mente, que no es algo
que a alguien se le ocurrió y se empezó a enseñar, sino que la Biblia habla de nuestra salvación. Y que si se han cumplido otras promesas y si se han cumplido todo lo que la Biblia dice, también nuestra salvación está segura, completamente segura. La iglesia proclama algo que nosotros tenemos que hacer, y lo vimos con la fiesta de Pentecostés en Hechos, es que la iglesia tiene que proclamar a Cristo, proclamarlo. Pero mire, y eso es bien importante. ¿Y por qué el instituto es tan importante? Porque cuando nosotros proclamemos a Cristo, tenemos que proclamar un evangelio con fundamentos, con entendimiento, porque la gente de allá afuera tiene preguntas y ellos no quieren que nosotros les digamos, yo creo, o no sé, o tal vez, sino tener nuestras bases con una convicción que no importa que no me sepa de memoria el versículo bíblico, que no importa que no me sé la cita bíblica, tal vez me sé el versículo, pero no me acuerdo la cita. El hermano, la persona tal vez me diga, ¿y dónde encuentro eso? Ay, entre Génesis y Apocalipsis. Pero ¿de qué dice? Dice. De que lo encuentras, porque no todos somos buenos para grabarnos citas bíblicas. O tal vez las parafraseamos nada más, y eso es válido, porque no estamos saliendo a tener un examen de teología allá afuera, estamos llevando el evangelio. Pero hay preguntas que la gente tiene, por eso es que usted tiene que tener convicción, tener bases, fundamentos, y ese instituto le ayuda a eso. Tenga la seguridad de que Cristo regresará para consumar completamente todo. No hay dos planes, hay uno solo, el plan eterno de redención en Cristo. Y por eso, yo no sé si alguna vez a usted le dio tentación ver la foto siempre en nuestra primera diapositiva del cordero con el león, porque él vino como un cordero y se entregó, fue llevado al matadero, pero él va a regresar como el león de la tribu de Judá y va a regresar. Entonces, ese es el mismo, el cordero y el león es el mismo, el Cristo, ¿ok? Entonces, ¿qué nos deja esto? Tener amor por todo el consejo de Dios, no rechazar el Antiguo Testamento, no elegir qué sí me gusta, qué no me gusta, esto no me agrada, matar y le diré, no quiero, es que eso es un juego, no quiero amar a mi prójimo, así que tacho ese versículo. No me interesa. No, es que cuando te dice amar a tu prójimo, no se trata de que si se deja o no se deja. Se trata de que amas a tu prójimo y punto. Porque mire, a veces cuando nosotros decimos eso, muchas veces es que nosotros somos los que menos nos dejamos amar. A veces somos los más difíciles para amar y aún así hay gente a nuestro alrededor que nos ama y nos tiene paciencia. Entonces, quitémonos de nuestro vocabulario el de decir, es que el prójimo no se deja amar. No, sí se deja. Sí se deja. Todo prójimo se deja amar. Tal vez es que nosotros no sabemos cómo amarlo. Y tal vez no sentimos la gratitud. Mire, ahí le va. En el Padre Nuestro hay una parte que dice, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si no tenemos la capacidad para amar, menos vamos a tener la capacidad para perdonar. Entonces, tengamos cuidado cuando solamente repetimos oraciones de la Biblia por repetirlas sin realmente sentirlas. Quitémonos de nuestro vocabulario el no se dejan amar, no, sí se dejan. Ámalo más, sé más paciente. Si no le agrado, espérenme porque me están hablando muchos.
Sí, yo trato de escuchar a todos al mismo tiempo. Yo no me dejo amar. Soy tan difícil. Mire, yo soy una persona difícil de amar. Para empezar, tan difícil. A mí no me gustan los detalles. No me gustan los detalles. Alguien que, ¿cómo le muestro mi cariño a Isabel? Si no le gustan los detalles, no le gustan las sorpresas, yo soy una persona difícil de amar. ¿Y sabe cuánta gente me ama? Vietnam me ama con todo su corazón. Vale, vamos a hacer consuegras. Así, ella siempre me da flores. ¿Verdad? Ay, sí. Por cierto, pasó mi cumpleaños y porque no, por eso no me dieron. Ay, tan lindos. ¿Ven cómo sí se puede amar? Nada, tengan confianza en la Biblia. Confianza en la Biblia. Cuando conocemos todo el consejo, vamos a tener confianza en lo que la Biblia dice y nadie va a venir a hacernos dudar de lo que la Biblia nos ha dicho. ¿Ok? ¿Aprendieron? Sí, ya último ni me contestan lo que les pregunto. Ay, no. Vámonos. Ven cómo yo los amo, a pesar de todo, los amo. Aunque me acabo la garganta con ustedes, ¿no? ¿Alguien que quiera aportar algo? El examen. Revisamos las preguntas del examen. Sí. El examen va a ser, depende de cómo se porten. El examen va a ser de qué tanto los quiera amar ese día. Mire, el examen va a ser la mejor sorpresa y la mejor muestra que ustedes se puedan tener de amor entre ustedes. Ya lo verán. Ya lo verán. Pero de que los pruebo. Por favor, vengan todos porque va a ser la mejor muestra de amor. Ahora, el próximo miércoles. ¿Ah? Son como 17. No. Pueden estudiar las notas. Ya verán por qué. No. Ya verán por qué. Yo los voy a amar y entre ustedes se van a amar, vas a ver. No se pongan nerviosos. Ahora, óiganme acá. El próximo miércoles entregan los tabernáculos. Yo espero que esos tabernáculos hayan cumplido el propósito. A mí me gustaría, voy a tomar tiempo, pero lo voy a hacer. El domingo alguien me estaba platicando algo sobre esos tabernáculos y voy a invitar a la persona, si me lo permite, a que testifique lo que pasó el día que estaban trabajando en ese tabernáculo. ¿Puedo? Si no puedo, solo dime que no y ya. Así con la cabeza y yo te veo discretamente. Ven, Fer. Yo quiero que Fer testifique porque él el domingo a mí me ministró tanto y yo en mi casa llegué y lloré de verdad delante del Señor porque yo decía, Señor, gracias, porque eso esperábamos que lograra esa dinámica. Porque Fer me platicaba con tanta emoción lo que había pasado el sábado mientras se reunieron para el tabernáculo. Cuéntales tú. Gracias por aventarme. ni preparado vine, pero nada. Nada, dale, tú cuenta. Nada, contarles más o menos lo que vivimos el sábado. Nos reunimos, el grupo, y mientras íbamos trabajando, íbamos haciendo preguntas, iba saliendo en el momento. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué pensábamos en ese momento? ¿O qué pensaría en ese momento esa gente que estaba armando el tabernáculo? Si verdaderamente creían
lo que estaban viviendo, si Dios se manifestaba en ese lugar. Y empezamos a debatir que sí, hay gente que sí, que por ahí capaz que creían, hay gente que no, como hoy. Hay gente hoy todavía que todavía sigue dudando. Pero también pensábamos que más de uno por ahí iba en ese momento a hacerlo por dinero, porque no sabemos si a algunos les pagaban para ir a trabajar. Y no solo eso, sacábamos preguntas o hablábamos de eso, sino lo lindo que vivimos mientras lo estábamos armando, porque ninguno se puso mal, ninguno se peleaba o decía, no, así no, que... No, fue algo bien dinámico, bien lindo, y no nos molestábamos porque estábamos todos alrededor y todos nos ayudábamos. No hizo falta que alguien esté, no, pero hacerlo así, no, pero yo te dije, nada. Y lo lindo era que teníamos un horario porque nosotros nos teníamos que ir. Y les dijimos, miren, a las 2 de la tarde nos tenemos que ir, necesitamos cerrar e irnos. No, eran las 12:30 y terminamos todo y nos quedamos ahí charlando y viendo. Pero lo lindo de esto que fue conocernos. Armonía. La armonía que hubo, la dinámica, y lo más lindo que, como les digo, fue conocernos entre nosotros porque no nos conocíamos. Ya de ahí ya empezamos a planear y cuándo nos juntamos y cuándo nos volvemos a ver y vamos a planear una comida, esto tiene que seguir. Y no solo fue armar un tabernáculo, sino la amistad que se armó. Eso fue lo lindo. Espero que le haya servido a cada uno como aprendizaje también. Gracias por tirarme ahí. Pero lo hiciste bien, gracias. Mire, la Biblia dice, hablando de que no nos acordamos, ¿verdad? De las citas bíblicas, pero dice cuán delicioso, cuán agradable y cuán delicioso es que habiten los hermanos en armonía. Y la armonía la ve mucho en los músicos. En la música encuentra uno la armonía, donde hay guitarra, hay batería, donde hay bajo, donde hay tantos instrumentos. Y todos hacen sonidos diferentes y todos suenan diferentes, pero cuando ellos tocan en armonía, se escucha poderoso, ¿verdad? Es eso. Tal vez yo soy una guitarra eléctrica o una batería, ¿verdad? Porque soy así como que bien retumbante. Tal vez alguien más es arpa. Tal vez alguien es, no sé, no, la batería sería Vietnam. Todos acá somos como un instrumento que hace diferentes sonidos, que somos diferentes. Pero cuando estamos juntos en armonía, entonces hacemos un sonido agradable para los demás. Y la dinámica tenía que llevar, yo creo que ese era el mayor premio. Yo no sé cómo están los otros grupos, porque lo que yo hablé con Fer el domingo no fue que yo le texteé o le pregunté, pregúntenle a sus líderes. No he hablado con ningún líder del grupo. Fer se acercó el domingo mientras yo estaba en el pasillo y me dijo, Isa, y me enseñaba las fotos. Y cuando él me decía eso, yo decía, espero que cada grupo esté viviendo exactamente lo mismo. Así que independientemente de lo que hicieron, espero que hayan hecho más que el tabernáculo, las conexiones que tenían que haber hecho como hermanos en la fe y como la familia en Cristo. Y lo que hayan aprendido, pues lo van a demostrar el próximo miércoles. ¿Ok? ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿Sí? Apenas. No. Después del sueño. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos muestras tu amor en tantas maneras, porque tu palabra nos da convicción, porque tu palabra nos da seguridad, porque tu palabra nos da fuerza, porque tu palabra nos da esperanza, nos da aliento, Señor. Gracias porque
podemos ver tu amor en cada página de la Biblia y te damos las gracias por eso. Gracias porque tú nos guías, tú nos enseñas, tú nos diriges. Ahora danos a nosotros la sabiduría, Señor, para que podamos tener dominio propio y podamos comportarnos como tu palabra nos indica. Que podamos tener gratitud no solamente de dientes para afuera, sino en nuestro interior también, Señor. Que nuestros actos hablen de gratitud, que nuestro comportamiento hable de gratitud, Señor. Ayúdanos a hacer esa Biblia que tal vez muchos no van a leer, pero que con nuestro comportamiento ellos van a poder conocer, Señor. Ayúdanos a ser tus embajadores, papito precioso, y gracias por esta clase. Gracias por enseñarnos a todos, Señor, a todos, sin excepción, enseñarnos algo nuevo, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, chicos. Pues ahora sí, a trabajar en sus últimos detalles.